Y les vamos a mostrar por primera vez la foto del día. El comisario mayor Guillermo Calviño con las esposas colocadas en un pasillo de la unidad 28 del Palacio de Tribunales de Buenos Aires, custodiado por la Gendarmería Nacional, que fue la fuerza elegida por el juez Farías y por el fiscal Campagnoli para desarrollar esta parte de la investigación que es fundamental. Fueron también a allanar su departamento en la calle Mario Bravo al 100 y también una casa en un cante en Almirante Brown. Este es quizás uno de los últimos capítulos de la historia que nosotros contamos desde un primer momento el año pasado. La historia de las coimas en la seccional 35 de Saavedra y Núñez, que ya tiene como presos y procesados al ex jefe de la policía de la ciudad, el comisario Pedro Potocar, también a la comisaria general Susana Aveni, que era la jefa de la circunscripción séptima, y ahora nada más ni nada menos que al máximo de la jerarquía, porque era el superintendente de seguridad metropolitana, Guillermo Calviño, conocido como el Gitano, un hombre del riñón más duro de la Policía Federal Argentina, que luego se hizo cargo de la superintendencia y fue muy cuestionado cuando se dio todo el momento del traspaso de las 54 comisarías porteñas de la Policía Federal a la Policía de la ciudad. De esta manera se cumple algo que nosotros adelantamos hace más de un año. El juez Farías y el fiscal Campagnoli iban por todo. ¿Por qué? Porque había prueba contundente que comprometía a toda la jerarquía de la policía, y hoy se ha confirmado en tribunales cuando Calviño se vio absolutamente acorralado, se dio cuenta que iban a ir a allanar, que lo iban a detener, se presentó espontáneamente en tribunales, no declaró y en este momento está en la unidad de procedimiento judicial de Buenos Aires, de la Gendarmería, en el edificio Centinela de Retiro, y va a tener que declarar en las próximas horas. Ustedes están viendo también las imágenes de Román Di Santo, que era el jefe de la Policía Federal, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner desde el 2012 hasta que se dio el traspaso de la policía. Lo que se está investigando aquí es nada más ni nada menos que una asociación ilícita, donde se cobraban coimas a comerciantes, a trapitos, y donde hay prueba contundente en los libros que escribía el prófugo más importante de esta investigación, que es el comisario Villarreal, el que estaba a cargo de la seccional 35, el comisario que quedó encerrado en esta trama judicial por la declaración de sus subalternos, fundamentalmente el subcomisario Marcelo Stefanetti y el subcomisario Hernán Kovacevic. Fueron los que contaron, Nelson, cómo operaba toda esta red de la máxima cúpula de la policía. Bueno, fue lo que contaste vos aquí. Me acuerdo cuando se lo detuvo a Potocar, que lo que contaste fue lo que se confirmó y lo que ahora se reconfirma con esto y la ausencia de Calviño, ¿no? Así que en el contexto, lo que también fue tu relato y tu trabajo investigativo con la comisaría 35, que ha sido la punta del ovillo para toda esta situación, porque todavía lo tiene prófugo el comisario Villarreal. Así que todo lo que vos anticipaste aquí se ha confirmado con lo de Potocar primero y con esta detención después. Sí, y había datos, Nelson, que tenían que ver con la documentación. Esta fotografía les diría que es una fotografía histórica. ¿Por qué? Porque Calviño era un hombre que dividía y mucho las aguas entre la Policía Federal y la policía de la ciudad. Es un hombre muy cuestionado en la interna. Tenemos un video, por ejemplo, de septiembre del año pasado, cuando en el Instituto de Formación Profesional de la Policía, por entonces Policía Metropolitana, en el Club Español, lo cuestionaron y mucho a Calviño. ¿Por qué? Porque muchos policías no estaban de acuerdo en las reglas que habían puesto el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para transformar la nueva policía. Algunos se quejaban de que no querían pertenecer a una fuerza nueva en cuanto a lo salarial,
en cuanto a la jerarquía, en cuanto a los destinos, a perder determinadas condiciones que lógicamente les daba el escalafón policial de la Federal. Pero independientemente de la interna que tienen entre ellos, estos son los documentos que nosotros siempre le mostramos a ustedes. Aquí en mis manos tengo una boleta que se le entregaba a los vecinos de Núñez y Saavedra. Y hay una particularidad, esta boleta está fechada en el año 2008. Así que estamos hablando de una trama que se venía desarrollando desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta asociación de amigos de la seccional 35 no existía. Qué bárbaro. No existía. Y esto es muy importante destacar lo que hizo un policía federal todavía en actividad, que fue el primero que se animó a denunciar de que aquí algo extraño estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque este policía se dio cuenta en un hecho de inseguridad en una escribanía de Belgrano que los policías estaban detrás de una trama de corrupción. Algunos podrán decir, ¿no se sabía que Calviño iba a caer? Sí se sabía. ¿Por qué? Porque aquí tengo la resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del ministro Ocampo, que le dieron a Calviño ya desde hace tiempo una salida de la policía de la ciudad. Calviño ya no pertenecía a la policía de la ciudad. ¿Por qué? Porque se veía claramente de que podía tener consecuencias judiciales. Ignacio. Así que el nombramiento que tuvo fue un nombramiento de muy pocos meses. Ya